Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio donde podemos compartir pues muchísima información para ustedes y para nosotros también. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, nosotros por acá con un nuevo programa vamos a hacer la continuación del video anterior. En el video anterior estábamos hablando de la llama trina. Hoy, en el programa de hoy, íbamos a hablar sobre la activación, pero antes de hablar sobre la activación, queremos explicar un poquito más sobre cómo acoplar cuerpo físico, espiritual y mental. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito hablando sobre, recordando que Nevadón, en el programa anterior estábamos viendo que Nevadón es nuestro creador y queríamos contarles, bueno, luego haremos el video completo sobre Nevadón, pero inicialmente queríamos explicarle que la palabra Nevadón o el nombre Nevadón es un título, o sea, no es como un nombre de Natalia o Juan David Nevadón, no es un nombre propio, el nombre de Nevadón es un título que tiene nuestro creador y es porque la palabra Nevadón o el título Nevadón significa que tiene incorporado totalmente en él la luz del espíritu, completamente. Sí, eso completamente. Irradiando el amor incondicional. Nevadón. Exacto. Exacto. La luz del espíritu fusionado al amor incondicional. Exacto. Entonces, bueno, como ya lo hemos visto también en videos anteriores, nosotros, la raza humana, tenemos el banco completo de datos completo, igual que el creador. Por eso es que dicen que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador Nevadón, porque estamos hechos exactamente igual que él. Obviamente somos una fractalización porque estamos en la densidad, porque somos de carnita. No quedarnos con esa imagen de que nuestro creador es un hombre barbado que está en el cielo, sobre un trono como tal, sino quedarnos con que somos imagen y semejanza de él, debido a toda la información, a la luz del espíritu que tiene y que nos la transmite a nosotros como su creación. Exacto, recordando que toda esta información la traemos nosotros inscritos en las fibras del ADN. Recordemos que las fibras del ADN es donde está toda la información, absolutamente toda. Tenemos diferentes capas y en todas estas capas del ADN está toda la información del banco de datos total del universo. O sea, nosotros somos un banco de datos total y absoluto de todo lo que hay en el cosmos y una cantidad de razas y de todo lo que está creado en el universo. No lo creeríamos. Nosotros somos una cosa muy pequeña, no demeritando ni diciendo que somos pequeños, sino que en comparación a todo lo que está en el macro, exacto, todo lo que está a nivel universal es tan grande. Y saber que nos hizo nuestro creador nos hizo con tanta dentro de sus programas y todo lo que puso a desarrollar y con tanta sabiduría, que dejó que nosotros fuéramos creados con toda esa información de lo que existe afuera y que podemos ponerlo aquí en práctica para actuar bajo la luz del espíritu y con el amor incondicional en todos los aspectos de la vida. Exacto, entonces para que nosotros podamos estar como más cerca a nuestro creador, para que el humano pueda llegar a ser crístico, como trinito, como es nuestro creador, tenemos que ensamblar cuerpo físico, mental y espiritual. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahí está como la trinidad, ¿no? Exacto. Cuerpo físico, mental y... Como hablamos en el programa anterior, siempre de a tres, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, tierra, luna, sol, siempre trinito, siempre padre, madre, hijo. Ajá, exacto. Entonces, vamos a desarrollar un poquito y poder conocer cómo funcionamos acá en la densidad de la materia, en este planeta Tierra, y cómo tenemos que echar como a rodear toda esa trinidad que tenemos. O seguir desarrollando, porque ya empezamos. Si estamos interesados en eso, porque ya empezamos. Exacto. Entonces, para poder, digamos, acoplar y entender todos estos cuerpos que tenemos, como una inscripción divina, que nos lo puso nuestro creador, pues tenemos varios, digamos, con antelación, un trabajo realizado primero. El primero lo trabajó la civilización de Lemuria, hace unos 35,000 años más o menos hacia atrás, y ellos desarrollaron todo el cuerpo espiritual. Es decir, que a nivel espiritual lograron como toda la conexión con Gaia, con la Tierra y con todos los reinos que cohabitaban en la Tierra, actuando con amor incondicional. O sea, que ahí ya tenemos una parte de la tarea que es por parte de Lemuria, que ya trabajaron la parte espiritual. O sea, esa ya está puesta a evolucionar y inscrita en nuestro ADN. Porque nosotros venimos de todas esas civilizaciones.
digamos que a medida que fue evolucionando, avanzando las civilizaciones y todo ese plan divino que fue orquestado de una manera que el humano pudiera evolucionar, que pudiera ascender y encontrar todo ese proceso para llegar al uno, es decir, al Padre, a la creación, a Nevadón, entonces hay que trabajar esta Trinidad. Comenzando con Lemuria, esa civilización que pues luego podemos hacer un espacio para hablar sobre Lemuria, sobre esa civilización de Mu, que estuvo primero que ellos y desarrollaron toda esa parte espiritual de conexión. Pero ellos eran amor incondicional, ¿no? Armonía total con todos los reinos de la naturaleza, con todo. Con las plantas, los animales, el mar, el agua, y a su vez, como tenían esa conexión espiritual, podían, digamos, enlazar o conectarse con toda la divinidad que estaba en el universo. Perfecto. O sea, una civilización privilegiada. A posterior, luego de que ellos dijeron, ya se retiraron, digamos que pasó su proceso, llega la civilización a Atlante, la famosa Atlántida que tanto hemos escuchado y conocido y demás, en libros, en películas, en todo. Y ellos estuvieron más o menos entre unos 6.000, 8.000 años hacia atrás. Esta civilización trabajó netamente el cuerpo mental. Por eso pudieron desarrollar tanta tecnología. Si hoy pensamos que nosotros como seres humanos, en lo que está a la actualidad hoy 2025, tenemos tecnología, ellos nos superaban y arrasaban por completo. Sí. Podían hacer cosas, digamos, que pudiéramos catalogar como inimaginables para nosotros, y también luego podemos ampliar un poco sobre la Atlántida, pero toda esta civilización que estuvo a posterior de la Lemuria trabajó el cuerpo mental. O sea, la inteligencia de ellos también era una cosa súper desarrollada. Entonces, con Lemuria se trabajó el cuerpo espiritual, ¿no? Todo el espíritu. Se me asemeja mucho a la película de Avatar, ¿no? Claro, es que esa inspiración de Avatar. Todas las películas que uno ve de ciencia ficción, todas son inspiración de canalizaciones. Canalización, ¿no? Que seguramente lo vivió, lo experimentó esa persona y ahora lo trajo a su memoria, lo sacó de la casa y lo puso y lo plasmó en una película. Y los atlantes, de eso que hemos visto, que son súper evolucionados, que tienen, no se me viene en ese momento ninguna película a la mente, pero la inteligencia era una cosa... Sí, ellos manejaban todo, inclusive lograron cosas maravillosas, es decir, lograron salir del planeta, tenían comunicación y conexión con la divinidad a su forma y a su manera, y bueno, tuvieron que vivir un proceso que experimentaron, que luego lo hablaremos porque tratamos de ser un poco neutros, ¿no? De darle información sin irnos aquí, hicieron cosas buenas o malas, que se equivocaron o que no se equivocaron o que acertaron, pues hay mucha historia sobre qué contar sobre ellos. Lo importante es saber que tenemos esos orígenes y que todas esas civilizaciones fueron dejando en nosotros, hoy en día, como toda esa información recabada, que trabajaron, que incorporaron y que practicaron, lo que les permitió evolucionar y conocer toda esa parte de trabajar el cuerpo, inicialmente espiritual, luego el mental. Ahora bien, hoy día, que estamos hablando en este espacio, estamos trabajando en la raza humana en desarrollar o incorporar esos dos cuerpos que ellos hicieron anteriormente, el espiritual y el mental. Al acoplarlo, ¿lo acoplamos en dónde? En esta biología humana, en esta que estamos aquí experimentando. En el cuerpo físico. En el cuerpo físico, en esta biología molecular que tenemos, que es perfecta y que nos permite poder desarrollar nuestra biología clínica, todo ese compendio de esos tres cuerpos para poder alcanzar la divinidad. Y que también nos tienen evolucionando, porque nosotros empezamos como homínidos, ahora hemos evolucionado. Antes, pues éramos lo poco de historia o de geografía que recordemos, era que nosotros éramos homínidos, vivíamos en rocas, en cuevas, en los árboles, y fuimos evolucionando y a lo que estamos ahora. O sea, claro, todo ha sido un proceso, hemos sido acompañados también porque hemos tenido ese acompañamiento para poder evolucionar, pero respetando, digamos, como ese libre albedrío que pudiéramos desarrollarlo y demás. Sí, total. Este desarrollo, digamos, del cuerpo biológico y la fusión de estos dos que tenemos anterior es un trabajo, digamos, individual. Sí. No podemos decir que es colectivo, sino que cada ser humano, cada persona, tú como Natalia, yo como Juan David y todos los que nos están viendo ahora mismo, de manera individual tenemos que trabajar en acoplar estos cuerpos y ponerlos
digamos, a trabajar. A trabajar, ¿no? evolucionar. Aparte que hemos recibido mucha ayuda. No sé ustedes, pero acá en Colombia, por ejemplo, mi mamá, cuando estaba pequeña, en casa no había televisor, ellos solamente escuchaban las novelas o las noticias por la radio, y eso hace apenas, ¿qué? 40, 50 años 55 años atrás. No había internet, no había televisión, obviamente no había televisión a color, no había nada de esto. El salto que hemos dado en estos años es impresionante porque nos están bajando. O sea, esto tienen que hacerlo rapidito, empiecen a evolucionar y avanzar, 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 y el avance ha sido monumental. O sea, drástico, podemos decir, y a corto tiempo, porque si nos vamos a fijar la historia, 2000 años atrás, cuando vino el gran maestro Sananda, Yeshua, y estuvo acá, pues es que en 2000 años el salto que hemos dado como civilización humana ha sido increíble, que hemos fallado en muchas otras cosas, en otras hemos acertado, pero a nivel de evolución ha sido monumental. Estamos haciendo la tarea. Exacto. Estamos trabajando en ello de a poco, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que evolucionar la parte del cuerpo, pero vamos entonces a verla detalladitos uno por uno. Como a desglosarlo, a desmenuzarlo un poco para poderlo comprender. Sí, vamos a ver el cuerpo molecular, el cuerpo físico, luego el cuerpo mental y por último el cuerpo espiritual. Yo creo que hoy veremos el cuerpo molecular, que es el físico, y también el cuerpo mental. Bueno, entonces empecemos con el cuerpo físico. Como ustedes saben, nosotros como raza humana estamos teniendo una evolución y tenemos saltos cuánticos, ¿sí? No es la primera vez que va a haber un salto cuántico, pero siempre que hay un salto cuántico, no sé cómo decirlo de forma bonita, pero han fumigado todo. Sí, eso es un proceso de transformación, sí, digámoslo así. Un proceso de transformación total. Exacto. Un ejemplo de ello era cuando estaba la civilización de Lemuria, la civilización Atlante, y todas las que han habido, porque si no me equivoco, somos la 21. Somos la civilización número 21. 21, que está sobre la Tierra. Vigésima primera civilización. Entonces, siempre que ha habido un salto cuántico, hay este cambio que es un revolcón completo en la Tierra, ya sea por medio de un diluvio, por un asteroide, en fin, ese salto cuántico, pero el salto cuántico que vamos a dar ahora es sin que nadie en el planeta muera, es decir, no va a venir algo y va a acabar con todo y arrancamos en una octava superior, no. En esta ocasión lo vamos a hacer desde esta fisicalidad con estos cuerpos que tenemos actualmente, pero lo que sí tenemos que hacer es que esta fisicalidad tenemos que modificarla, pero sin morir. Esta vez no vamos a morir. O sea, dentro del plan divino, que está nuestro creador y todo su grupo de trabajo, porque es un grupo de trabajo que está ahí arriba en las jerarquías espirituales, está programado de esa manera. Sí, total. Que nosotros salgamos adelante, evolucionemos en todo este proceso. Pero para que eso se dé, nosotros actualmente, en la materia en como estamos actualmente, vibramos en una frecuencia muy bajita. Lo veíamos, creo que también en un video anterior, que nosotros estábamos todavía vibrando en frecuencias vibracionales del carbón, que es entre 5, 7, máximo 8 Hz, y tenemos que pasar a una molecularización, a una desmolecularización, porque tenemos que pasar a vibrar mucho más alto para pasar a una frecuencia vibratoria más alta, que sería la del cristal. Como lo hablábamos en un video anterior, que estábamos hablando de la llamatrina, que hablábamos que las montañas que estaban a carbón, que eran de piedra, no tenían frecuencia vibracional tan alta como para llegar a llamatrina, pero los que tenían cristal sí, es porque el cristal, este cambio de material, permite que la frecuencia vibratoria suba. Se eleve. Exacto, y eso permite ese salto cuántico que nosotros vamos a dar dentro de nada, que ya estamos en este proceso. Ya inició. De hacer, inició a partir del 2000, 2012, 2016, inició todo este proceso. Exacto. En el 2012 fue cuando empezó todo este cambio, en donde, bueno, entonces empezó a llegar mucha información, empezó a bajar más frecuencia vibracional, el sol empezó a mandar más información, y allí es donde empezamos un salto cuántico mucho más elevadísimo. Exacto, eso viene mucho con la alineación que nos mostraron los mayas, ¿no? Sí, y cuando vino ese proceso del 2012, donde pasamos a día galáctico,
a Sí. nivel planetario y el sistema solar como tal, entonces empezó la luz a llegar hacia nosotros para tener esa octava, esa ascensión a una nueva octava de frecuencia. Y Entonces es importante. esos cambios los hemos visto incluso de forma metabólica, porque si nosotros le preguntamos a nuestros abuelos con qué comían antes, nuestros abuelos dicen en la noche comía aquí, pues al menos en Colombia, sobre todo que nosotros estamos en la región cafetera, nuestros abuelos comían una cosa impresionante en la noche y nada les caía pesado. Vaya pues uno a comerse en este momento con la biología que tenemos actualmente, es que ya No nos da, porque desde ya nuestro metabolismo está cambiando y uno ya en la comida tiene que ser algo ligero y siempre pensamos, no, es que nuestros abuelos trabajaban muchísimo en el campo, pues sí, pero eso no tiene nada que ver con que la comida en la noche nos caiga pesado o nos caiga bien. Ahora la comida en la noche tiene que ser una cosa ligera porque nuestro organismo sí o sí exige en la noche, necesito descansar, necesito reponerme para estar muy bien al siguiente día y la comida debe ser ligera. Desde allí esos cambios de metabolismo es fundamental, porque Exacto. nuestro cuerpo necesita, digamos, reacomodar, reorganizar todo este flujo de energía para que al día siguiente podamos estar vitales y activos. Sí. Pero si comemos demasiado, estamos muy pesados, muy densos, todo nuestro cuerpo toda la noche va a estar trabajando en el metabolismo, en la digestión de esos alimentos, y al día siguiente no vamos a tener la suficiente energía para estar activos. Exacto, y como lo hablábamos antes el Homo sapiens necesitaba los hidratos de carbono porque no tenía refugio, no tenía casa, no tenía ropa, necesitaba grandes cantidades de grasa para conservar su energía. Ahora nosotros no, nosotros tenemos refugio, tenemos casa, tenemos cobija, tenemos ropa. Entonces, tiene que cambiar y el metabolismo sí o sí está cambiando y nos está diciendo, tiene que cambiar ya. Eso tiene que... Exacto, y depende de que sea de manera individual, o sea, tenemos que dar el cambio, ser más conscientes y decir qué me está pidiendo mi cuerpo, qué necesita mi cuerpo para yo poder actuar en función a ello. Porque si empezamos a ingerir y darle cosas que no nos sirven, y tóxicos, y metales pesados, alimentación que no va, entonces se va haciendo más difícil para nosotros poder sacar adelante nuestro cuerpo biológico molecular. Exacto. Muy bien, a partir del año 2016, hace nada, estamos en 2025, 9 años, empezaron a mandar desde el Sol central de la galaxia todas estas frecuencias. Recuerden, o no sé si lo hemos compartido en otros videos, toda la información que llega a nosotros como raza es a través del Sol. Nuestro Sol, el que está en nuestro sistema solar, se conecta con el Sol de acción de Pléyades y luego con el Sol central de la galaxia. Entonces, todos estos soles van desdoblando o van enviando la información y hace que llegue a nosotros, en este caso acá a la Tierra, a nosotros como seres humanos, toda esta, digamos, todos estos códigos o toda esta información que nos permite dar el salto y la evolución necesaria. Cuando nos llega todas estas frecuencias vibratorias a través del Sol, hace que se acelere el electrón, es decir, la velocidad de las células de nuestro cuerpo empiezan a girar muchísimo más rápido, como a activarse, por decirlo de una manera. Sí, van a una velocidad mayor. Esta transformación hace que, lo que tú mencionabas ahora, pasemos del carbono al silicio. No lo abandonamos, no dejamos de todo el carbono porque hace parte de, digamos, de la constitución en la que estamos hechos. Exacto. Pero sí que está claro que ya vamos a empezar a funcionar a través del silicio y no del carbono. De ahí vamos a extraer o a extraer la energía que tenemos para poder actuar bajo la frecuencia del cristal y no del carbono. Exacto. Con esta evolución que estamos teniendo y que esperamos todos poderla aplicar, nosotros no vamos a requerir energía a través del carbono como la alimentación, sino que lo hacemos a través de los fotones del Sol. Es decir, pasamos a ser como las plantas, fotosintéticos. Todos los alimentos que empezamos a consumir tienen que ser, o deben ser crudos. Exacto. Lo que son las legumbres, las frutas, todo lo que da la madre tierra, que recibe la energía a través de los fotones del Sol, y cuando los consumimos de manera cruda, o preferiblemente sin todos estos procesos que no sean químicos, de preservantes, tan super procesados, lo más natural posible.
poder acercarse uno a un sitio donde se pueda comprar lo más natural posible. Lo más orgánico posible. Exacto, lo más orgánico posible, evitando todos estos pesticidas, todo eso que van adulterando, digamos, las moléculas y demás de los alimentos crudos, fotosintéticos, nos va a permitir que nuestras células empiecen a tener esa aceleración y esa transformación de carbono a silicio. Exacto. Eso es muy importante. Entonces pasamos a ser más alcalinos, ¿no? A tener esa alcalinidad con los alimentos crudos. No tiene nada que ver con el pH. Sí. Eso es otro tema completamente diferente. Completamente diferente. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de fotosintéticos, pues obviamente las plantas hacen su fotosíntesis de una manera muy diferente porque ellas sí se alimentan directamente del sol más de la tierra, ¿no? Más de la tierra, entonces, los componentes, los minerales que va a la tierra y demás. Entonces, como nosotros aún no podemos alimentarnos directamente del sol, nos alimentamos, las plantas reciben los fotones, hacen su procesamiento, nosotros nos comemos la planta, entonces nos estamos alimentando de toda esa información fotónica que está bajando desde el sol. Y cuando hablamos que nada tiene que ver con el pH es porque hay frutas, por ejemplo, que son ácidas o alcalinas, entonces que hay que mantenerlos alcalinos, o sea que ya no puedo comerme una naranja que es ácida o una mandarina que es ácida, no tiene nada que ver con el pH. Cuando se habla de comidas alcalinas son como comidas ultra procesadas. Exacto, todo lo que va en la parte industrializada, que adulteran y modifican todos estos procesos, estos alimentos, y nosotros lo consumimos en el diario vivir, normalmente. Exacto. Y el llamado con esta transformación y el trabajo de nuestro cuerpo biológico molecular es recurrir a lo que nos provee la tierra, alimentado por el sol. A la final lo importante es que nosotros empezamos a subir la frecuencia vibracional entre 5 y 7 que la estábamos manejando a pasar aproximadamente a 51 Hz, o sea que el electrón tiene que empezar a moverse. Claro, la velocidad es mucho más grande. Cuando estemos en quinta dimensión plena, ya todos vamos a estar vibrando una frecuencia entre los 51, los 70, de acuerdo al gradiente de cada persona. Exacto. Este proceso es muy importante. Primero que es individual, nadie lo puede hacer por nosotros, porque es de nuestra conciencia y de nuestro actuar. Y segundo, hay que hacerlo de una manera, digamos, paulatina, de a poco, es un proceso, hay que vivirlo, hay que observarlo y hacerlo no de una manera drástica, dejo de comer carnes o dejo de hacer esto, no, porque venimos acostumbrados, venimos por una línea ancestral, desde nuestra infancia también propia, nuestra edad adulta, y tenemos que hacer un proceso de transformación gradual. Nada es de choque. De choque, no, hay que hacerlo en calma y despacio. Sí, hay que hacerlo con calma y poco a poco, no es que mañana dejo de comer carne, no, hay que empezar a dejar poco a poco, nosotros nos gusta la carne y estamos haciendo el esfuerzo de poco a poco dejarla, pero no es drástico como de la noche a la mañana, porque todo lo que se hace drástico, el cuerpo lo toma al choque, entonces hay que hacerlo poco a poco y ya en ocasiones vemos que la carne a veces nos cae pesado y decimos, wow, ya. Es un ejemplo, digamos un poco fuerte, pero es por ejemplo la persona que fuma. Si todos los días fuma y deja de fumar de una, el choque es bastante fuerte. Entonces es un proceso que tiene que hacerlo de manera gradual. Y lo más importante es que empecemos con la gotica diaria, ¿no? En el almuerzo, en el desayuno, ya ver más alimentos crudos, más vegetales, más frutas que nos permitan ir limpiando y... Hasta que nos hacen falta. Exacto. Hasta que nos hacen falta. Bueno, vamos a pasar entonces al cuerpo mental. Ya ahí terminamos el cuerpo biológico molecular. Cuerpo biológico molecular. Pasamos al cuerpo mental. Bueno, recordemos que en un video anterior, por si no lo han visto, cuando nosotros llegamos aquí a la Tierra, nos desconectaron con el velo del olvido, que el velo del olvido es una barrera frecuencial que de una u otra manera nos desconecta completamente del multiverso, de todo el universo y de todo el cosmos, entonces no nos acordamos de nada. Siempre cuando el velo del olvido llega a nosotros como desde que nacemos, cuando salimos del canal de parto de mamá. Está puesto ahí, fue diseñado de esa manera para que nosotros pudiéramos experimentar, ¿no? Incluso algunos bebés aún vienen con el velo del olvido como muy sutil porque uno los ve hablando con amiguitos imaginarios y cosas y realmente no es con amigos imaginarios, sino que logran ver cosas que nosotros no vemos. Pero bueno, esta barrera frecuencial es lo que no nos permite recordar todo lo que tú explicabas ahora,
que los atlantes hicieron todo con el cuerpo mental, toda esa tecnología, toda esa luz que llegó a ellos. Todo ese análisis, ¿no? Exacto. Porque se iban en esa forma de poder conectar con la divinidad desde la parte mental, dejando de lado, digamos, la parte espiritual y la parte biológica. Entonces la desarrollaron y se enfocaron únicamente en esa parte. Y no nos permite conectarnos con el resto del universo y el multiverso. Recuerden, cuando hablamos de multiverso, hablamos de todo, que podamos tener toda la información que hay de los otros universos, de las otras dimensiones de que están todas puestas. Las dimensiones. Recuerda que estamos en la tercera. Hay un video, exacto. Inclusive tenemos otros espacios anteriores donde hablamos de las diferentes dimensiones que hay. Exacto, entonces cuando nos ponen este velo del olvido, nos desconectan, pero claro, porque nos tienen que poner a hacer la tarea completa de recordar, de reconectar. Ahí es donde nosotros decimos un poco que cuando nosotros empezamos como a desarrollar estas sensaciones, como que estoy hablando demasiado conmigo mismo, y quién es esa persona que como que me regaña, como que yo mismo me regaño, como que me aconseja. A escuchar esa voz interna y a desarrollar como la intuición. Exacto. Que es algo fundamental que tenemos cada uno de nosotros. Exacto, entonces ahí se va viendo más como ese desarrollo de la parte mental, pero es algo que tenemos que desarrollar otra vez de cero por el velo que nos pusieron, entonces hay que irlo como despertando, vez, ¿no? Como activando, porque exacto. Como ya lo trabajó la otra civilización, está ahí puesto en nosotros y despertemos. Entonces este velo está en medio de los dos lóbulos cerebrales, izquierdo y derecho. Es teóricamente es una membrana, ¿no? Lo que hablábamos en un video anterior, que es esa membrana que los separa, que los divide. Entonces ahí nos da a diferenciar como dos conceptos. Cuando vamos a estudiar, por ejemplo, o cuando estamos leyendo, cuando estamos concentrados en una actividad, desarrollamos el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, digamos que se apaga. Entra en modo off. Y viceversa, cuando vamos a meditar o cuando vamos a trabajar, digamos, la parte más sutil, más espiritual, más de conexión, se apaga el izquierdo, se enciende el derecho y tenemos el acceso a la multidimensionalidad. Estos dos lóbulos, pudiéramos decir que el izquierdo está desarrollado más o menos en un 4% y el derecho un 96%. Entonces, al tener ese velo, esa membrana que nos divide y nos separa los lóbulos, no podemos como fusionarlos y trabajar al 100%. O hacemos uno o hacemos el otro. Entonces, ahora el trabajo es que podamos incorporar y trabajar ambos lóbulos para poder tener acceso a toda esa multidimensionalidad. Es decir, todo ese banco de datos que hablabas al principio, que está almacenado, puesto allí por nuestro creador, para que nosotros podamos vivir y experimentar como co-creadores acá, en la densidad de la materia. Con 4%, nos dejaron con un 4%. Es que nos dejaron en la cochina calle. Entonces, este velo separa el consciente del inconsciente. Ahí pudiéramos decir que el inconsciente está en el lóbulo derecho, que tiene todo ese banco de datos, y el consciente, que es el que nos mantiene activos, como estamos en este momento en este espacio, estamos trabajando el lóbulo izquierdo. Exacto. Entonces ahí tenemos que trabajar esa fusión de ambos. Es importante que sepamos que en medio de estos dos lóbulos y donde está esa membrana tenemos nuestra glándula pineal. Esta glándula que está en la parte, podemos decir que el tercer ojo hacia atrás, sí, es eso, es como esa antena parabólica, es esa conexión que nos permite tener ese enlazamiento con toda esta información, con este banco de datos, y nos permite desarrollar y sacar al máximo nuestro cuerpo mental. Esa es la conexión directa. Sí. Pero de verdad que nos dejaron en un 4% solamente para vivir como homínidos, es decir, para poder recordar que, o más bien tener la conciencia de que teníamos que comer, dormir, lo básico, supervivencia sí, como tal. Básica, exacto. Reproducción, protegernos de algunos animales y ya. Pero ese 4%, o sea, ahora la tarea es empezar a tomar de ese 96%, acoplarlo a ese 4% y cada vez tener más conciencia y menos inconsciencia. Exacto. Ahí es muy importante entender o recalcar más bien que no nos lo pusieron como un castigo ni porque fue impuesto, porque así nos crearon y demás, no, todo tenía un plan orquestado, un programa para que lo pudiéramos desarrollar. Y ese programa era poder vivir en la dualidad, poder experimentar como los dos bandos que están ahí puestos. Lo que hablábamos, que ahora para pasar a la quinta dimensión, lo importante es poder fusionar y tener menos inconsciencia,
porque aunque es difícil, pero nos pusieron en la dualidad para que veamos los grises, los tonos oscuros y también los colores. Pero si nosotros no conocemos la oscuridad, cuando salgamos a la luz no la vamos a detectar. O si siempre estamos en la luz, cuando veamos una oscuridad no vamos a decir, ay, esto es oscuro, porque como siempre hemos tenido luz, entonces de la única forma de experimentar todo completamente era experimentar la luz y la oscuridad por parejo. Ahora, no todo puede ser luz y tampoco todo puede ser oscuridad. Ahora nuestro trabajo es equilibrar en armonía y llegar al neutro. O sea que era indispensable que como almas pudiéramos experimentar ambos escenarios, el positivo y el negativo. Entonces aquí viene la ruta encarnacional, donde tenemos que tener diferentes aprendizajes y experimentar, saber cómo se puede. De esa manera, a la final, la conclusión sería que cuando estamos neutros, podemos observar todo con amor incondicional, fuera de juicios y fuera de paradigmas, simplemente estando en el centro y teniendo un proceso de ascensión. Y ahí deja de existir la inconsciencia, porque ya todo lo estamos haciendo con conciencia y con carácter, porque como ya experimentamos la dualidad, ya sabemos que está bien, como las mamás, usted ya sabe lo que está bien, ya sabe lo que está mal, y usted tiene que mantenerse en el centro porque no todo puede ser bien y tampoco todo puede ser mal. Tiene que haber un equilibrio perfecto y esa armonía es la que nosotros tenemos que, esa es nuestra tarea actual. Entonces, lo que tenemos que hacer es fusionar todos estos, tratar de incorporar de este 96%, hoy traernos un poquito más para... No, lo que hay que trabajar es en diluir, en desvanecer esa brana, ese velo. Trabajarlo, obviamente eso es un trabajo de constante, diario, con nuestro recto actuar, nuestro recto vivir, nuestro recto pensar, porque todo es sincrónico, todo interviene, todo es parte de un proceso. Ahora, cuando trabajamos la parte biológica y empezamos a hacer el trabajo mental, salir del análisis, salir del ego, volvernos observadores de nosotros mismos, de los patrones que estamos viviendo, repitiendo, tanto propios como de ancestros, del entorno donde nacemos y vivimos, que los cogimos así. Sí. Entonces, cuando empezamos a actuar de esa manera, digamos que empezamos a ser menos inconscientes y a trabajar una conciencia de poder salir a la luz y no juzgar los escenarios, digamos, que catalogamos negativos o opuestos, sino más bien contemplarlos con amor incondicional. Y eso nos permite, digamos, dar ese salto y poder incorporar en nosotros el cuerpo mental. Lo que sí es que esta parte que estamos hablando del cuerpo mental no es simplemente con que ya trato de comportarme bien, de amor incondicional. Esto es un trabajo completo. Arduo, completo. Por ejemplo, esta parte que nosotros hacemos de explicar un poco más todo este conocimiento que llega a nosotros es porque nosotros también tenemos que empezar a desarrollar todo nuestro neocórtex. O sea, no es en vano que aparte nos ponen a estudiar un montón para recordar toda la información y poder entender de dónde es que viene cada cosa y empezarlo a engranar, porque ahora tenemos que despertar todo el neocórtex, que está todas las glándulas del cerebro, ¿no? Que está la pineal, la pituitaria, la rima y la tiroides. Y esto es un conjunto que tiene que hacerse de una forma muy seria. Sí, o sea, una forma seria y armónica. Sí. Es decir, todo tiene que estar, digamos, armónica, valga la redundancia. Sí. Porque de ahí que nos hicieron con una biología perfecta. Entonces, como somos perfectos, todas nuestras glándulas están sincronizadas para que trabajen de manera perfecta y nos permitan enlazar y volver una fusión con los demás cuerpos, el biológico, el espiritual y el mental. De ahí que, digamos que la que comanda todas las glándulas es la glándula tiroides, que está acá en la garganta, un poco más abajo de la faringe. Sí. Y esa es la comandante de todas las glándulas, las cerebrales y las que están en el cuerpo, como el páncreas y demás, que es una glándula de la insulina y demás. Y que todas esas hormonas que liberan nuestras glándulas, si trabajan y funcionan de manera correcta, generando las hormonas por las que fueron diseñadas y creadas en nosotros empezamos a tener esa conexión, ese desarrollo de la intuición con toda la multidimensionalidad y así poder comprender cómo podemos ajustar todo este proceso de ascensión y de evolución individual y luego mucho más adelante será colectivo. Exacto. Entonces, para cerrar un poco ya el tema del cuerpo mental, a través de la integración de los dos lóbulos cerebrales y el funcionamiento de ambos,
con toda la información que hemos recabado y practicado, siendo multidimensionales, es decir, teniendo enlace con todas estas 33 dimensiones restantes, Sí. no primates, pasamos a ser humanos galácticos. Humano galáctico. Suena hermosísimo, ¿no? No, Suena ya. una palabra, Ya quiero de eso. ya somos, ya podemos decir, Ya, soy ya. un humano galáctico, yo soy un humano galáctico. Sí. ¿Y cómo podemos definir el humano galáctico? Es cuando seguimos estando en la superficie de la Tierra, es decir, aquí como estamos tú y yo, Ajá, como estamos encarnados en la densidad de la materia, con nuestra maquinaria biológica, teniendo en desarrollo el cuerpo mental, el espiritual y el biológico. O sea, buscando acoplar los tres cuerpos. Los tres cuerpos estando Actualmente, vivos, como estando estamos nosotros estamos. actualmente. Es Así decir, como estamos nosotros, allá como están ustedes viendo el video, y acoplando cuerpo físico, mental, espiritual. En ese momento, humano galáctico. humano galáctico. Ya. Así nos catalogan desde fuera. Cuando ven que estamos trabajando, dirán aquellos Hicieron humanos la que están en la tarea. Tierra, que están trabajando en desarrollar todos estos tres cuerpos y teniendo toda esa evolución, Sí. ese proceso de evolución que estamos aplicando nosotros con todas las cosas que vienen por delante, nos catalogan como a nivel cósmico, se llama así, humano galáctico. No, maravilloso. Sí, Bueno, es muy bello. por ahora, aquí hasta que llegamos al programa, hoy hablamos de cuerpo físico y de cuerpo mental. Para el próximo programa terminamos hablando del cuerpo espiritual, que es carnudito. Que es básico, Sí. y este se enlaza, se fusiona con el video anterior donde hablamos de la llama De trina. la llama trina. Eso es Y- una sinergia preciosa. Exacto. Y ahí hablamos finalmente de cómo hacer la activación de esa llama trina, cómo es que la vamos a activar, qué podemos hacer, qué podemos continuar haciendo, porque ya estamos haciendo la Ya tarea. estamos haciendo la tarea. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior, en este chakra cardíaco precioso, esa llama trina. Ahora Así hay que es. despertarla, activarla con toda esta información que estamos teniendo y, por supuesto, colocando toda la intención para conseguirlo. Así es. Porque si algo que hemos aprendido y que ha sido algo muy maravilloso, que nos lo han recalcado nuestros guías, maestros y mentores, es que esto es un trabajo propio, Sí. personal. Nos asisten desde arriba, por supuesto, están allí, nos guían, nos orientan, Siempre. pero no intervienen, porque respetan esa ley amorosa del libre albedrío, donde todos tenemos que actuar bajo nuestra propia convicción. Exacto. Bueno, entonces, hasta que llegamos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, darle like, por favor, al video, porque esa es la mejor forma que tienen de ayudarnos y que lleguemos a más personas, porque queremos que esta información Poder se difundir. difunda muchísimo. Entonces, bueno, los esperamos en un próximo video. Y si tienen dudas, por favor apúntelas y con muchísimo amor se lo responderemos. Abrazos Ahora de sí, luz. Chao.